que lleva a un adolescente talentoso a convertirse en uno de los asesinos en serie más brutales de la historia, cuyos actos macabros ayudaron al FBI a desentrañar las mentes de otros monstruos. Prepárate para un viaje inquietante al abismo de la psique humana. El monstruo detrás de la sonrisa. En 1973, un hombre amable, de 1,83 metros de altura y con un coeficiente intelectual excepcional, se acercó tranquilamente a una cabina telefónica de Colorado y confesó 8 asesinatos brutales. Pero no fue lo que hizo, sino cómo lo hizo, lo que conmocionó al mundo y cambió para siempre la forma en que el FBI perseguía a los asesinos. Al final de esta historia, comprenderá cómo la crueldad de un hombre se convirtió en la clave para desentrañar a otros depredadores. Este es Edmund Emil Kemper III, el asesino de estudiantes universitarios, y su historia le hará cuestionar la naturaleza misma del mal. La primera imagen que me viene a la mente de Edmund Kemper es la de un gigante bondadoso, bromeando con policías o leyendo libros a ciegos con una serenidad inquietante. Una fachada convincente, un lobo con piel de oveja que oculta los secretos más oscuros de la psique humana. Nacido el 18 de diciembre de 1948 en Burbank, California, Kemper fue un enigma desde pequeño. Su padre, veterano de la Segunda Guerra Mundial, y su madre, Clarnell Elizabeth, tuvieron un matrimonio tormentoso que culminó en divorcio. Clarnell, con la custodia de los niños, se mudó a Montana, donde el alcoholismo y una personalidad abusiva hicieron de la infancia de Ed un infierno. Desde pequeño, Kemper destacó, no solo por su altura, a los 5 años, ya era más alto que los demás niños, sino también por su comportamiento inquietante. A los 10, decapitó las muñecas de sus hermanas, y en un acto aún más siniestro, enterró vivo al gato de la familia, lo desenterró, lo decapitó y clavó su cabeza en una estaca, llevándoselo a su habitación como trofeo. Su madre, que lo odiaba por parecerse a su exmarido, lo llamaba feo, demasiado blando para las mujeres, y lo encerraba en el sótano, considerándolo una amenaza para sus hermanas. Allí, simulaba cámaras de gas y sillas eléctricas con la caldera y descuartizaba a otros gatos, guardando las partes en el armario. Esta combinación de rechazo materno, acoso implacable y tendencias violentas moldeó a un adolescente que, a los 15 años, huyó de casa con una licencia de conducir falsa. Su búsqueda de aceptación lo llevó de regreso a California, pero la decepción fue constante. Su padre había formado una nueva familia, y su madrastra, perturbada por la forma en que Kemper la espiaba en la ducha, lo envió a la granja de sus abuelos paternos en North Fork, una de las zonas más remotas de California. Las discusiones con su abuela eran tan frecuentes como las que tenía con su madre, y el resentimiento de Kemper crecía. El punto álgido de esta escalada de violencia se produjo el 27 de agosto de 1964. Tras una pelea con su abuela, Edmund agarró un rifle, le disparó y la apuñaló repetidamente. Luego esperó a que su abuelo regresara del trabajo, y al verlo bajar de la camioneta, le disparó mortalmente. La frialdad con la que, a los 15 años, llamó a su madre, le contó todo y luego confesó los asesinatos a la policía, aterrorizó a los investigadores. Maté a mi abuela porque quería saber qué se sentía al matarla, y maté a mi abuelo porque, cuando se enterara, me castigaría, declaró. Diagnosticado con esquizofrenia y paranoia, Kemper ingresó en el Hospital Estatal de Atascadero, un lugar que se parecía más a una prisión para enfermos mentales. Sin embargo, su calma e inteligencia, un coeficiente intelectual de 145 lo clasificaba como superdotado, sugerían una estrategia. Sabía cómo comportarse para salir lo antes posible. ¿Quieres comprender la mente de Kemper y cómo manipuló el sistema para liberarse?
Suscríbete al canal para no perderte los próximos episodios y profundizar en esta inquietante historia. Al cumplir 21 años, a pesar de las recomendaciones de los psiquiatras, lo enviaron a vivir con su madre en Aptos, California. Allí, entre constantes discusiones y humillaciones, los instintos más oscuros de Kemper estaban a punto de estallar de una forma nunca vista, desencadenando una serie de crímenes que aterrorizarían a Santa Cruz y dejarían una huella imborrable en la historia de la criminología. El monstruo que nunca esperabas. Música tensa, primeros planos rápidos de Kemper sonriendo con policías, y luego escenas de interrogatorios fríos. Voz en off con un tono profundo y urgente. En un mundo donde los monstruos acechan en las sombras, hay quienes caminan entre nosotros a la luz del día. ¿Y el más aterrador de todos? El que te ofrece llevarte. Estás a punto de adentrarte en la mente de un gigante amable que, con una sonrisa, enterró el terror más profundo de la historia criminal estadounidense. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir sobre Edmund Kemper, el asesino de colegialas, te mantendrá despierto por la noche. Y.M. L. Edmund Emil Kemper III, o simplemente Ed Kemper para sus allegados, es una figura incomprensible. Con su imponente 1,88 metros, podría fácilmente confundirse con un hombre común y corriente, de carácter bondadoso. No se dejen engañar por las imágenes que lo muestran bromeando con la policía o leyendo libros tranquilamente a personas ciegas, irradiando un aura de serenidad. Bajo esta fachada de normalidad se esconde uno de los asesinos en serie más notorios y crueles de la historia, que aún cumple condena, un enigma para la psique humana. Su relevancia en el campo de la criminología es innegable, y la razón es paradójicamente inquietante. Tras su captura, Kemper no solo accedió a ser entrevistado por el FBI, sino que se sinceró de forma fría, calculadora e increíblemente detallada. Relató cada paso de sus crímenes, desde la ejecución hasta las prácticas más atroces con los cadáveres, incluyendo la necrofilia y otros actos tan oscuros que rozan lo incomprensible. Esta cooperación, por morbosa que parezca, resultó ser un punto de inflexión para el FBI. Las entrevistas de Kemper permitieron a la Unidad de Ciencias del Comportamiento del FBI comenzar a rastrear patrones comunes y perfiles psicológicos en asesinos en serie, conocimiento que sería crucial para atrapar a otros criminales en el futuro. El ascenso y la caída de Ed Kemper es, por lo tanto, un caso seminal en la historia criminal, un estudio profundo sobre las profundidades de la depravación humana. Esta es la historia de un hombre que cometió actos siniestros e inimaginables, no solo con sus víctimas desconocidas, sino también con la sangre de su propia familia. Esta es la historia de Edmund Kemper, el asesino de colegialas, una mente retorcida que dejó un rastro de horror y un legado oscuro en el panteón de los criminales más atroces jamás conocidos. El viaje de Kemper nos llevará a un desenlace que pocos podrían haber predicho. Un giro que cuestiona la naturaleza misma de la redención y el castigo. Las semillas de la oscuridad. Edmund Kemper nació el 18 de diciembre de 1948 en Burbank, California. Su infancia fue una época de conflicto y trauma. Su padre, veterano de la Segunda Guerra Mundial y electricista, no se llevaba bien con su esposa, Clarnell Elizabeth. El divorcio se produjo rápidamente, y su madre obtuvo la custodia de los niños y se mudó a Montana. Allí, Clarnell se hundió en el alcoholismo, convirtiéndose en una mujer agresiva y amargada. Ed era un niño excepcionalmente grande desde su nacimiento. A los 5 años, ya superaba en altura a otros niños de su edad, y su comportamiento inusual comenzó a manifestarse. En una ocasión, mientras jugaba con las muñecas de sus hermanas, las decapitó. Estos extraños actos se vieron agravados por el odio que su madre sentía por él, pues veía en él la imagen de su exmarido. En la escuela, Kemper no hizo muchos amigos,
pero tampoco se metía en problemas. Para ser más precisos, los demás evitaban los problemas con un gigante que les superaba por una cabeza. Sin embargo, el acoso que más le afectó vino de su propia madre, quien lo atormentaba con palabras crueles. Lo llamaba feo, le decía que era demasiado blando para las mujeres, expresaba su temor de que se volviera homosexual y lo comparaba constantemente con su padre, un hombre que, según ella, era un fracaso que nunca llegaría a ser más que un electricista mediocre en California. La madre de Kemper sentía pasión por los gatos, pero Edmund no sentía afecto por ellos. A los 10 años, enterró vivo al gato de la familia en el patio trasero, desenterrándolo horas después para decapitarlo. La cabeza del animal fue clavada a una estaca y llevada a su habitación como un trofeo macabro. Tras este incidente, Clarnell, temiendo que su hijo representara una amenaza para sus otras hijas, decidió encerrarlo en el sótano. En aquella época, Edmund era un niño juguetón, pero sus juegos no eran los de un niño normal. En el sótano, jugaba con sus hermanas a que la caldera era una cámara de gas o una silla eléctrica, donde imaginariamente activaban los dispositivos para acabar con su vida. También mató a otro gato, descuartizándolo y guardando las partes en el armario de su habitación en el sótano. A los 15 años, Kemper, que ya odiaba profundamente a su padre, obtuvo el carnet de conducir en Montana y huyó. Tras cruzar medio país, regresó a California, pero le esperaba la decepción. Su padre tuvo un hijo con otra mujer y le mostró a su nueva esposa una calidez y un cariño que Kemper nunca había experimentado en su propia familia. Kemper se fue a vivir con su padre, pero su madrastra también sospechaba de él. Una vez lo pilló espiándola mientras se duchaba. Luego convenció a su padre para que lo enviara lejos. Tras muchas discusiones con Clarnell, quien tampoco quería que su hijo volviera a Montana, se decidió enviar al niño a casa de sus abuelos paternos en North Fork, California. Edmund se fue a vivir a una granja en una de las zonas menos pobladas del estado. Los meses se hicieron eternos y nunca se sintió cómodo. Las discusiones con su abuela eran tan frecuentes como las que tenía con su madre, y a Kemper le molestaba que su abuelo siempre se pusiera del lado de su esposa. El 27 de agosto de 1964, tras una discusión con su abuela, Edmund agarró un rifle, la mató y luego la apuñaló varias veces. Luego fue a la puerta principal y esperó a que su abuelo volviera del trabajo. En cuanto salió de la camioneta, Edmund apuntó con el rifle y disparó. Luego llamó a su madre y le contó todo. Curiosamente, ella le indicó que llamara a la policía, y él obedeció. Edmund llamó a la policía, confesó los crímenes y esperó a ser arrestado. La frialdad con la que el joven de 15 años respondió a las preguntas de los investigadores fue aterradora. Maté a mi abuela porque quería saber qué se sentía al matarla, y maté a mi abuelo porque, cuando lo descubriera, me castigaría, declaró. A Ed Kemper le diagnosticaron esquizofrenia y paranoia e ingresó en el Hospital Estatal de Atascadero, que se parecía más a una prisión para enfermos mentales. Sorprendentemente, se comportó notablemente bien allí, manteniendo la calma y la compostura en todo momento. Para los psiquiatras y trabajadores sociales de Atascadero, era un preso modelo. Sin embargo, esta conducta ejemplar pudo haber sido una estrategia para reducir su condena por asesinato. Kemper no era tonto. En una prueba de SEI, obtuvo 136, y en otra, 145. Aunque no era Albert Einstein, las puntuaciones superiores a 135 se consideran superdotadas. En otras palabras, Kemper era una persona extremadamente inteligente y sabía exactamente cómo comportarse para ser liberado rápidamente. A los 21 años, logró salir del hospital psiquiátrico. Lo enviaron a vivir con su madre, a pesar de la recomendación de los psiquiatras de Atascadero.
Pero para los tribunales, la residencia actual de su madre en California representaba el camino más fácil. Allí, Kemper intentaría rehacer su vida, encontrar un trabajo normal, quizás tener una novia o incluso intentar unirse a la policía. Eso era lo que deseaba, pero sus instintos más primarios estaban a punto de estallar de una forma nunca vista, llevándolo por un camino de horror inimaginable. El lobo con piel de oveja. Tras una temporada en Montana, y tras varios matrimonios y divorcios, la madre de Kemper, Clarnell, se mudó a Aptos, California. Vivía en un modesto apartamento cerca de la recién fundada Universidad de California, Santa Cruz, UCSC, donde trabajaba como bibliotecaria. Según profesores y estudiantes de la época, la madre de Kemper era eficiente en su trabajo, amable e incluso aconsejaba a quienes lo necesitaban. Sin embargo, para Kemper, volver a vivir con su madre fue un infierno. Las discusiones eran constantes. Ella, alcohólica, lo regañaba sin cesar, alegando que, por tener un hijo asesino, no había podido tener relaciones sexuales en los últimos 7 años. También se burlaba de él, diciendo que las universitarias eran demasiado buenas e inteligentes para él, y que jamás le presentaría a un hombre como él. Mientras tanto, Ed intentó ser policía, pero fue rechazado por su excesiva estatura, aunque la verdadera razón probablemente fue su historial de doble homicidio. Aún así, los agentes le tenían mucho cariño a Kemper, y empezó a frecuentar The Jury Room, un bar del centro de Santa Cruz que era uno de los favoritos de la policía y que aún existe. En otras palabras, el bondadoso gigante Kemper se había hecho amigo de los agentes, lo que resultaría ser una ventaja macabra. Pero si había algo que Kemper disfrutaba de verdad, era conducir. Primero compró una motocicleta, pero tras un accidente, recibió una indemnización de $13,000 y adquirió un Ford Galaxy de 1969. Había pasado años en prisión, y ahora, lo único que lo hacía sentir libre era arrancar el coche y salir a la carretera. Fue entonces cuando empezó a llevar a los conductores de autopistas. Esta era una práctica poco recomendable, pero bastante común en aquella época, sobre todo en California. Y, siendo sinceros, el verdadero peligro era él, un gigante de 2 metros que ya había matado a sus propios abuelos y a un par de gatos. Según el propio Kemper, a lo largo de 3 años, debió llevar a unos 1000 operadores de autopistas, prácticamente uno al día. Al mismo tiempo, empezó a trabajar como supervisor de carreteras para el Departamento de Transporte de California. Su área de trabajo abarcaba desde Santa Cruz hasta Alameda, una zona enorme que le permitía conducir mucho. Y lo más importante, este nuevo trabajo le permitió a Kemper conocer Santa Cruz y sus alrededores como la palma de su mano. Carreteras, calles, intersecciones, caminos secundarios y senderos rurales. Como la universidad estaba bastante lejos de la ciudad, era habitual encontrarse con estudiantes universitarios haciendo autostop. Descubrió que a veces desconfiaban de él al principio. Así que aprendió que si miraba el reloj y decía cosas como "no sé si tendré tiempo", parecía trabajador y confiable, y finalmente, se subieron a su coche. Tras llevar a cientos de guardias de autopistas, se convirtió en un experto en transmitir confianza. Y había otra cosa por la que Santa Cruz era famosa en aquella época: los asesinos en serie. En octubre de 1970, meses después de que Kemper saliera del hospital psiquiátrico, John Linley Fracher asesinó a una familia en Santa Cruz, alegando que Dios lo había elegido para salvar el medio ambiente librándolo de los ricos que lo contaminaban. Entre 1972 y 1973, Herbert Malin también comenzó a cometer asesinatos en Santa Cruz. Y por la misma época, Ed Kemper había empezado a salir con Carla Sattenburg, una estudiante de secundaria. Parecía formal, cenó con sus padres e incluso se comprometieron.
Por supuesto, todo era una fachada. En las sombras, había empezado a dar rienda suelta a sus impulsos más oscuros y volvió a asesinar. La ciudad respiraba miedo, pero nadie sospechaba del gigante amable que daba paseos y se sentaba en el bar con la policía. La ironía era cruel, y sus próximas víctimas serían un testimonio de su habilidad para manipular la percepción de quienes lo rodeaban. Este es el punto crucial donde la máscara de Ed Kemper se consolida, una fachada que lo convertiría en uno de los depredadores más peligrosos que Santa Cruz haya visto jamás. Para no perderte ningún detalle de esta aterradora historia y apoyar al canal para que publique más investigaciones como esta, suscríbete ahora y activa la campanita. No te pierdas lo que viene a continuación. El ajuste de cuentas final. Una semana después del incidente en el autódromo de Mix College, su madre llegó borracha e intentó discutir con él. Kemper la mató a martillazos y le cortó la garganta. Luego le cortó la lengua y la garganta y las arrojó al triturador de basura, que ahogó y expulsó lo que parecían ser las cuerdas vocales de Clarnell. Al igual que en incidentes anteriores, también cometió actos necrófilos con el cuerpo y lanzó dardos con la cabeza decapitada de su madre. Este momento marcó un punto de inflexión para Kemper. Anteriormente, había asesinado a mujeres jóvenes desconocidas, lo que dificultaba su vinculación con los crímenes. Pero esta vez, la situación cambiaría drásticamente. Era un hombre inteligente. Sabía que, tras la muerte de su madre, sería el primero en ser interrogado. Así que entró en pánico y decidió que lo mejor sería hacerlo pasar por una desaparición. Y para hacerlo todo más creíble, ya que estaba haciendo esto, su madre tendría que desaparecer con una amiga. Así, todo tendría más sentido. Llamó a Sarah Ayet, la mejor amiga de su madre, y la invitó a cenar a casa de Clarnell. Cuando Sarah llegó, Kemper la estranguló y decapitó, dejando su cuerpo en su habitación. Agotado, se durmió en la que había sido la cama de la mujer que lo había torturado durante años. Cuando despertó el domingo en la habitación de su madre, pensó que lo buscaban por todo Estados Unidos, así que arrancó el coche y condujo sin parar más de 3.200 kilómetros. Para cuando llegó a Pueblo, Colorado, había pasado un día entero conduciendo, y ninguna de las emisoras de radio que escuchaba por el camino había oído nada sobre los asesinatos. Estaba agotado de conducir durante tantas horas, y toda la cafeína que había consumido ya no le hacía efecto. Así que Kemper detuvo su coche frente a una cabina telefónica, llamó a la policía de Santa Cruz, reveló su ubicación y confesó todos sus crímenes. Dijo ser el asesino de la colegiala y que también había asesinado a su madre y a su mejor amiga. El problema fue que no le creyeron. Todos conocían a Ed en la comisaría de Santa Cruz y pensaban que era una broma. Colgó, lo volvió a intentar, pero obtuvo el mismo resultado varias veces. Kemper esperaba que lo persiguieran, pero lo que recibió fue solo indiferencia. Finalmente, le creyeron y enviaron a la policía de Pueblo a arrestarlo. Kemper solo podía declararse inocente si argumentaba que no estaba en sus cabales cuando asesinó a las 8 mujeres. Después de todo, ya le habían diagnosticado esquizofrenia en la adolescencia. Pero varios psiquiatras asignados al caso lo clasificaron como completamente cuerdo y estimaron que tenía pleno control de sus facultades mentales cuando asesinó a todas sus víctimas en la década de 1970. Kemper incluso intentó suicidarse. Los padres de su prometida cancelaron sus planes de boda. Cuando se le preguntó cuál creía que sería el castigo más apropiado para él, respondió que debía ser torturado. Fue acusado de 8 cargos de asesinato en primer grado. Estaba previsto que recibiera la pena de muerte, pero mientras estaba en juicio, California abolió esa pena, por lo que conmutaron su sentencia por cadena perpetua. Ha permanecido recluido en la prisión de Vacaville desde entonces.
Esta foto es de 2019. Curiosamente, a diferencia de Manson, a quien le gustaba posar como un desequilibrado y pintarse una esvástica en la frente, Kemper parece ser un prisionero que no molesta a nadie. Él mismo confesó que, tras matar a su madre, ya no le quedaba odio y no veía la necesidad de matar a nadie más. Este testimonio debe tomarse con pinzas, ya que también confesó haber llamado a la policía porque creía que la única manera de contener sus impulsos homicidas era estar encerrado en prisión. La mente que había orquestado tanto terror encontró una especie de paz retorcida en la reclusión, o al menos eso pretendía. El oscuro legado de un perfilador. John Douglas y Mark Olsaker, dos investigadores del FBI, entrevistaron a Kemper en la década de 1980. Estas entrevistas lo consolidaron como una figura clave en la elaboración de perfiles criminales del FBI. A diferencia de otros criminales, Kemper era elocuente, colaborador y reflexivo, lo que les brindó a los agentes un acceso sin precedentes a la mente de un asesino en serie. A Douglas y Olsaker les impresionaron muchos aspectos de Ed. Era sereno, analítico y hablaba con calma, sin ser arrogante, pero sin mostrar remordimiento. Habló extensamente sobre sus crímenes, motivaciones y procesos de pensamiento. Esto fue invaluable para la unidad de ciencias del comportamiento del FBI. Gracias a toda esta información, pudieron establecer patrones comunes entre los asesinos en serie. Es curioso porque la mente maquiavélica de Kemper ayudó al FBI a capturar aún más mentes maquiavélicas. Gracias al desarrollo de perfiles psicológicos y métodos de entrevista de Kemper, pudieron capturar a otros asesinos en serie como Wayne Williams, Gary Ridgway, Dennis Rader, el asesino de BTK, y al propio Ted Bundy. Sin duda, las décadas de 1970 y 1980 fueron una época de mentes oscuras. De hecho, en 1969, cuando Kemper salía del hospital psiquiátrico de Atascadero, otro individuo cometió una serie de asesinatos en California. Pero a diferencia de Kemper, Charles Manson controlaba las mentes de sus seguidores y luego los manipulaba para que tuvieran relaciones sexuales con él o con otras personas, y para que hicieran lo que él quisiera. Era un experto manipulador, un líder considerado la reencarnación de Jesucristo y del mismísimo diablo. La historia de Kemper, aunque intrínseca al desarrollo de la caracterización criminal, es un sombrío recordatorio de que el mal puede camuflarse bajo las apariencias más inesperadas. Su capacidad para ocultar su verdadera naturaleza, para hacerse pasar por un gigante apacible, era una de las herramientas más peligrosas de su arsenal. Y es esta dualidad, entre inteligencia y psicopatía, entre bondad y monstruosidad, la que lo convierte en uno de los casos más fascinantes y aterradores de la criminología moderna. El desenlace inesperado de este viaje, que comenzó con la inocencia de un joven gigante y terminó con el encierro de uno de los peores asesinos, reside en su propia aceptación. Kemper, el monstruo que no era lo suficientemente loco para la libertad, se convirtió en el maestro que ayudó a cazar a otros monstruos. Lo cierto es que el sistema que lo consideraba una amenaza terminó utilizándolo, transformando su depravación en una herramienta para combatir la oscuridad que él mismo representaba. La ironía definitiva es que su mente retorcida, en lugar de estar completamente aislada, se convirtió en un faro macabro que ilumina los abismos de la mente criminal, asegurando que el legado del asesino de colegialas perdure, no solo como una historia de terror, sino como un oscuro manual para comprender lo incomprensible.